Gracias por estar con nosotros, es un honor contar con vuestra presencia en esta noche. Queríamos preguntarles, ¿no?, cómo surge la idea cuando están reunidos en la casa de Pibel de Bote. El doctor Jorge Valle nos puede decir eso. No, en realidad yo no sé cómo surgió la idea. Yo sí. Bueno, te surgió en tu cerebro privilegiado. No. Pero el asunto fue así, estábamos allí reunidos y en eso tú dijiste, el último domingo de noviembre, que estamos a un mes, una tarde de primavera, habíamos llegado a las 5 de la tarde, menos Oliu, que siempre llegamos una hora tarde, allí en la casa de Don Juan, el Yauri 484, y vos dijiste, nos miramos con Sanguinetti y Darío, pero está loco, bueno. Pero es una idea, no tenemos ninguna mejor, así que vamos adelante. Adelante con los faroles, como se dice. Cosas importantes en el país, ¿no? Ya se había comenzado un proceso. La experiencia del 80... La experiencia del 80... ¿Te acordás que en la casa de Ortiz? Sí, me acuerdo. Bueno, cuando vino la noticia que trajo el doctor Ernesto Lorenzo de que no iba a haber cuarta acta, entonces Carlos Julio dijo, bueno, entonces perdimos, nos hacen un fraude, porque ¿cómo vamos a verificar el resultado? Ya es difícil contra una dictadura. Bueno, Ortiz era muy pesimista, pero al final tú convenciste a Carlos Julio, yo apoyé, bueno, vamos a protestar. ¿Y ante quién? Ante la Corte Electoral, no vamos a ir a decirle al comandante en jefe. Entonces al día siguiente yo redacté una nota para llevar a Storace, y hay que reivindicar a este ciudadano independiente y con gran sentido político. De inmediato ordenó que se repartiera la cuarta acta, llamó a Urruti, que se indignó, porque para él la Corte Electoral era su vida y la pureza de los actos electorales era la garantía. Estamos hablando del plebiscito del 80. Del 80, pero quiero decir, qué jerarquía, Storace, qué independencia, ¿no? Era un hombre que había sido ministro del Interior y tomó el toro por la asta, no consultó a nadie. Doctor Valle, ¿pensó que le iban a decir que sí? Yo pensé que iban a decir que no. ¿Y usted? Yo pensé que iban a decir que no. Ajá. Pero me pareció que había que propiciar una cosa para que tuvieran la oportunidad de las dos cosas, de decir que sí y de decir que no. O de decir tal vez, el mes que viene. Como aquel que dijo, yo de aquí ni entro ni salgo, sí. O sea, me quedo abajo del dintel, ¿no? Ni ¿verdad? Sí, ni entro ni salgo, no. Ni pero, sí ni no, ni. Sí. Yo digo que la cosa era muy clara en aquel momento, ¿no? Nosotros teníamos que tratar de hacer cosas concretas. Ya lo habíamos hecho antes. Yo recuerdo una reunión que tuvimos en el restaurante Morini. Nos habíamos convocado todos los triunviros o los triunviratos, y yo me había arreglado con Jude para que Jude me esperara ahí en la entrada del Solís, donde estaba el anterior restaurante, el Águila. Yo venía atravesando la Plaza Independencia y en ese codo para cruzar hay un tránsito imponente. Y demoré bastante en cruzar. Entonces cuando crucé le dije a Jude, ¿viste lo que está pasando? ¿Qué? Y lo que está pasando es que la historia pasa por ahí, ellos no cruzan, si nosotros no cruzamos, estamos perdidos. ¿Y qué quiere decir? Y tenemos que hablar con la gente. Entonces decidimos hablar, todo el mundo tenía que hablar con alguien, ¿no? Y yo pedí una llamada telefónica para hablar con el ministro del Interior. General Núñez. ¿Te acordás? El Moro Núñez, ¿no? Entonces, el que... Hablaba por teléfono y dice, me están escuchando, entonces se mandaba una rociada contra los militares. No, vamos a hablar la cosa en serio. Entonces, yo hablé por teléfono y dije, ¿quién era? Digo, usted sabe quién soy yo, habló un funcionario militar. Yo quiero hablar con el general Núñez, de política, y tenemos que hablar. Bueno, tardaron varios días en contestarme. Al final me contestaron, me dijeron que sí. O sea, estuvieron discutiendo. Después me enteré por Rapella, por el general Rapella, con quien tuve una amistad muy importante porque trabajamos mucho. Yo le iba a visitar al general Rapella a la avenida... No. Avenida Libertador. Al apartamento en la Avenida Libertador iba con el coronel Miño, después de la orquesta de la... Que tocaba el himno de Peñarol en Maroña. Sí, exactamente. Cometía graves errores. Y fui y comprábamos sándwiches en el Emporio, y después íbamos a hablar con Rapella a ver cómo podíamos arreglar, cómo podíamos salir. Entonces, todo eso se fue creando posibilidades para encontrar una solución pacífica. Entonces, este era un acto también que teníamos que hacer. Entonces, no podían pasar dos cosas. Las dos eran buenas. Una mejor, pero otra igualmente buena. Si nos decían que no, estaba mucho peor. Y si nos decían que sí, se terminó. Ajá, ahora hacíamos el gol del medio de la cancha, como se terminó, porque eso fue la posibilidad de que la gente voluntariamente llegara y se hiciera. Yo pateé el penal, porque por orden de Pibel, que siempre me decía que redactara, y tú también, redactaba vos, Petizo, redacté el 19 de noviembre del año
83, un sábado a la mañana, en el escritorio que había sido propiedad de mi padrino, el doctor Alfredo García Morales, el bisabuelo del formidable jugador de básquetbol que es Leandro. Redacté en unas cojitas que ahora están todas arrugaditas, por eso Sanguinetti, el doctor Sanguinetti hizo que Testoni, el hijo del gran fotógrafo, por un procedimiento que ahora se llama, no sé cómo es que se hace, pasan por mail y no sé qué, y las enmarcó y se publicó una en el libro de la primera en el libro de Sanguinetti, Reconquista. Yo le tengo que pedir a Testoni que me entregue las otras 4 que él habrá fotocopiado y así las enmarco como un documento histórico. Quise entregarlo al Archivo General de la Nación, a la profesora Alicia Casas de Barrán, la señora de la historiadora, a quien conocí en un viaje a España. Sí, manuscrito. Y después se lo dio a Tarigo, ¿no? Para que lo mejorara. No No es así. Jorge, no sé por qué no estaba esa noche en lo de Pibel. Puedo decir todos y cada uno de los que estaban, pero no me quiero extender. El doctor Tarigo llevó un texto escrito que lo habría acordado con Sanguinetti, supongo yo. Y yo llevé el mío que Pibel me había dicho que redactara. Leyó primero Tarigo, estaba muy bien, bueno, este es el texto. En eso Pibel, yo no me animé a decir nada, ¿no? Pibel dice, por un momento, hay 2 textos, ¿cómo? ¿Usted trajo otro, Tarigo? Dijo Cardoso. No, yo no hice uno. No, el doctor Aguirre tiene uno, que lo lea. Sanguinetti dijo, bueno, si tiene uno, que lo lea. Lo leí y ahí Cardoso selló la suerte, porque dijo, solo faltaron los aplausos. Aquel anciano de 88 años, con la respetabilidad que todo el mundo le tiene, todo el respeto que le teníamos, entonces dijeron que lo de Tarigo, digo, o sea, hay párrafos que faltan en el mío, conceptos que están muy bien, no tienen estilo distinto, así que se pueden insertar. Yo hice esa tarea, son 13 parágrafos que escribí yo y 5 que escribió Tarigo. Total, 18 conforman el documento que magistralmente leyó Cardoso. Cardoso socialista. Sí, el senador José Pedro Cardoso. Ahora, el doctor Sanguinetti contaba en la historia, ahí vino el problema cuando se habilitó el acto, ¿no? Ahora nos preguntamos cómo hicieron para pensar en todo lo demás. La discusión fundamental fue, primero, si invitábamos al Frente Amplio, que Sanguinetti era el más partidario y tenía razón como siempre. En segundo lugar, ¿qué se iba a decir? Si era un orador por partido, inmediatamente surgió el rechazo de Pibel. Un orador por partido, a ver quién habla más, va a ser una competencia, uno va a hacer un enfoque colorado, el otro un enfoque blanco, entramos en un lío. Tiene que haber un solo texto aséptico, enérgico pero aséptico. ¿Quién lo redacta? Bueno, eso se ve después, dijo Pibel. ¿Quién va a hablar? Tampoco estamos en condiciones. Pero esos son los 4 problemas que hay que resolver. Y eso lo hicimos en parte. El lío grande fue entre Siganda, tú no estabas presente, y Oliu, porque Oliu quería que el acto fuera el 30 de noviembre, el día del triunfo nacionalista de 1958, que no, era una fecha grata por el no, pero era ingrata para el Partido Colorado. Entonces, no, eso no es político, no es prudente. Al final, Siganda se salió con la suya, lo apoyamos, el doctor Chiarino también, y el acto fue el último domingo de noviembre, como tenía que ser. El memorioso Funes. La casa de Pibel era un gran centro de acción política, ¿no? La cosa más importante que había en la casa de Pibel, que cuando yo llegaba de mis vueltas y él llegaba de Maroñas, yo tenía el interés de saber cómo habían sido las carreras de Maroñas. Y con la memoria del ciudadano aquí presente, delante del profesor Pibel, que nos miraba con unos ojos despavoridos, él me relataba las carreras como si fuera el que transmite hoy la carrera. Las 9 que se corrían, 3 había ganado Báez, con 3 favoritos que tenía el 100% de efectividad, a veces, no siempre. ¿No? Pero... Así que era un espectáculo la reunión con Pibel. No, pero la cosa es que es muy nos servía un whiskycito Sandy Mac. La cosa es muy clara. Nosotros tuvimos la posibilidad durante esos años de trabajar en común, de trabajar juntos, y de hacer una cantidad de cosas que le sirvieron al país, como otros grupos políticos y otros sectores sociales también lo hicieron. Lo que nosotros tratamos de hacer aquel día fue que todo el mundo estuviera arriba del estrado. Para mí el tema más importante fue haber resuelto que de la participación de todo el mundo arriba del estrado. Tú estabas al lado de don Pancho Rodríguez Camuso, sí, a tu costado claro. Y a mi costado Veiga. Exacto. Atrás Cacho López Balestra y Carminillo Mederos. Exacto. Yo hoy estuve revisando las fotografías y vi ese hecho fundamental, que éramos todos los que estábamos. El tiro izquierdo de la Ope Pasqué, juvenil, sí, allí en la punta. Al lado estaba atrás Vasconcelos. Y muy cerca estaba el Lalo Paz, pobre, y el Lalo, tan joven, ¿no? Estaba Álvaro Bayo y después de Álvaro Bayo, Lalo Paz. O sea que esa fue la cosa más importante. No fue el pedir ni el que se nos diera luego la suerte que tuvimos, que se dijeran que sí, que fueran razonables y dijeran que sí.
Porque a ellos, al propio gobierno de la dictadura militar, el acto lo ayudó enormemente. Claro, porque ustedes vieron la actitud que tenía Álvarez. Y había otros generales que tenían... La pela estaba muy duro también. Después sí, la pela cambió mucho. Seguramente fueron los sándwiches del Emporio. Pero nosotros trabajamos mucho con Rapella. ¿El acto generó una fisura entre los militares de algún modo? ¿Y la reacción del gobierno? La fisura estaba. Ya estaba. La profundizó, la hizo pública. La fisura determinó que se saliera de una forma. Entonces, por un lado, Raimundo, ¿cuáles eran las cosas que los militares tenían que decirse entre sí? Miren la gente que está ahí. Claro. Eran los que le decían unos a los otros. Y sobre todo el Taje Segundo. Que pretendía Valdomir Segundo, más cercano Taje Segundo. Pero la gente no sabe quién era Pero Taje. usted lo dice por el de la general República, Álvarez. después de la dictadura de la el que pretendía ser. Por Medina. Bueno, pero el que pretendía ser era Álvarez. No, Álvarez puso todos los tropiezos. No, al contrario, porque lo único bueno que hizo fue Taje nombrar fue otra vez el militar que después de la revolución la revolución del Quebracho, conversando con Melián Lafinur el 31 de marzo de 1886 a las 3 de la tarde, arregló la vida del país. O sea, lo que quería hacer Álvarez era arreglarla para él, y por eso intentó esa reforma constitucional absurda. Quería ser el presidente electo. Claro, por entonces todos. había un general que fue el general Medina, que por eso fue el ministro de Defensa en el gobierno del doctor Sanguinetti, que tenía una posición muy clara en contra. Y también habían otros generales. Sí, entonces, se enfermó Raimundes en el 84, si no se hubiera acelerado el proceso. Había sido un hombre duro, Medina, y después cambió, ¿no? Y lo mismo Raimundes, cuando era presidente del Banco República, era poco menos que un energúmeno, pero... Claro, no les pidieron la proclama, ¿no? Para leerla, en absoluto. En absoluto. No, Ajá. no para nada. Caballeros, y dígame, ¿y cómo ustedes, porque tenían pocos días por delante, y estamos hablando de cientos de miles? La gente iba a venir sola. Eso era Bueno, lo más fácil. Era lo más fácil. Sí, no Eso se era hizo lo más papá, fácil. la gente fue corriendo. Lo más fácil era que En llegara un la clima gente. de euforia. Además, Y la elección se podrá imaginar en un país que durante todo el tiempo no había otra cosa que persecución y persecución. Decirle Ustedes a la no gente, tenían dudas de que se iba a... libre. Y díganme, ¿y la elección de Alberto Candó? Corre por Pivel cuenta. de voto. Pivel le dijo al doctor Héctor Clavijo que se reunía en la Casa de los Lamas con gente de todos los partidos, las organizaciones sindicales y estudiantiles. Nadie ha propuesto a nadie. Candó notoriamente de izquierda, aunque no hace actividad política militante. Lo quiere todo el mundo, es un notable actor. ¿Quién se va a oponer? Tiene la mejor voz del país. Ese es el hombre. Lo propuso, se levantaron todas las manos, lo llamaron. Que era de izquierda y vinculado al partido. Candó no sabía quién había redactado la proclama, ni lo supo hasta poco antes de su muerte no. En una reunión, en un asado que hicimos en la casa del actor, gran amigo del Club Trubil, el gallego de la Peña, Alfredo de la Peña. Allí el mellizo Manolo Gil, blancazo de San José, le dijo que este muchacho que está aquí, que parece un muchacho pero no lo es tanto, ya tiene 43 años, sí, parece más joven, dice Candó. Sí, yo conozco mucho a su hermano, a Juan Enrique Candó. Sí, ¿de dónde? Del Plata. Claro, usted es de la familia Ramírez, yo qué sé. Y si usted la redactó, ¿cómo hizo? Y bueno, yo redacté toda mi vida. Mi abuelo me publicó el primer editorial en El Plata cuando tenía 17 años de edad para fomentarme la vocación y trabajé con él un año, el único nieto que llegó antes que él muriera, y después 6 años más hasta que El Plata se cerró. Y siempre que algún medio de prensa me permite, yo mando una colaboración. Durante la dictadura le mandaba al día y a la mañana y siempre me las publicaron. Yo me preguntaba a ustedes qué sintieron cuando vieron a Candó leer la proclama en la forma en que la leyó. Sí. No, eso fue... sí que era... No, mire, lo que sentimos cuando estábamos ahí arriba y empezó a juntarse aquella cantidad de gente. Ya estaba, cuando nosotros llegamos ya ya estaba. Había gente que había ido a las 8 de la mañana fue una cosa para agarrar primera fila. Imponente, fue imponente. Yo no sé qué hacían, porque no había gabinetes higiénicos, una cosa más emocionante medio de nuestra incomprensible. vida. ¿Cómo dice, doctor Valle? Fue una de las cosas más emocionantes de nuestra vida. Pero y por supuesto, salir en paz de una dictadura militar en el Uruguay, por la forma en como llegamos a hacerlo, sin ninguna duda, fue una salvación para el Uruguay. Y el otro gran hecho histórico que a mí personalmente me causó enorme emoción fue cuando lo fui a ver a Sedeñi a la casa el día que salió. Y yo también fui con Pivel. Claro, fuimos todos, porque si Sedeñi hubiera dicho ese día una cosa distinta a la que dijo, hubiéramos tenido una guerra civil. O sea, la preocupación mayor que teníamos todos es ver cómo salíamos protegiendo los valores esenciales de la vida de la nación, pero al mismo tiempo buscando hacerlo en paz. ¿Pero tenían algún tipo de
vínculo, conversación indirecta con Sereñi, sabían lo que pensaba a través de la esposa, pero a través de la esposa, No. No, se sabía que Sereñi era un hombre criterioso, un hombre disciplinado, un hombre de formación militar, un militar cabal que había llegado a general muy joven, siempre por concurso. Había llegado a general por concurso? Si Sereñi iba al diario Acción 2 veces por semana. Sí, era colorado, era un hombre... Era racista, ¿no? Sí, por supuesto, pero entonces, ¿qué no era un genio, decir? pero era un hombre inteligente, no pensamos que fuera a hacer ninguna locura, por el contrario. Pero de cualquier manera, uno no puede saber nunca qué es lo que va a pasar en una situación determinada después de haber tenido una persona 12 años preso. Pará. O sea que de las cosas más emocionantes que yo viví en aquel tiempo, bueno, el acto fue una cosa formidable, pero luego lo que dijo Sereñi también fue una cosa trascendente para la vida del país. Ahora, caballeros, ¿y lo que dijo Gregorio Álvarez al otro día del acto? Cuando ¿Cómo lo ahí tomaron estábamos ustedes? en lo de Pivel de Votos. Se había Sí. cerrado en el piso superior porque no entrábamos en el comedor, ¿te acuerdas? Con todos los muebles que había y las colecciones de democracia de 1874, aquellas diariotas enormes en el suelo, apenas entraban 6 personas y éramos 14. Entonces fuimos al piso alto, al lado del dormitorio de Pivel, nos sentamos todos y cerramos la ventana porque estaba fresco y estaba don Juan Vicente Chiarina, más anciano que el propio Pivel. Entonces en eso vimos un escándalo, estábamos a la cuarta frase que dijo el Goyo, o el general Gregorio Álvarez, se produjo el escándalo de la caceroleo. Siempre estaba planificado, esta vez fue espontáneo, espontáneo. Sí, totalmente. ¿Qué importancia tuvieron los caceroleos, por ejemplo? Grande. Y toda la vida fueron grandes. Fue grande. Siempre. Toda manifestación de la opinión pública es enormemente importante siempre. Esté a favor de lo que dicen o esté en contra de lo que dicen, usted no puede ignorar lo que la gente piensa. O ese sector de la gente piensa. Lo que pasa es que en aquel momento el sector representaba el 90% de los ciudadanos del país. Sí, fíjense que en las elecciones del año 82, la lista CF encabezada por Pivel de Voto y de la 15 del Vallismo Unido, con la gente de Opinar y los demás, tradicionalmente la lista 15 de tu padre, fue amplia mayoría, pero Pacheco aportó lo suyo. Pacheco no era de despreciar, ¿no? Y había mandado a votar por el sí equivocadamente en el 80. Pero nosotros tuvimos más de 400.000 votos, le sacamos a Sanguinetti más de 100.000 votos. Bueno, y eso ¿por qué fue? Porque también hubo gente del Frente que también votaron al Partido Colorado, también a ustedes y a nosotros, ¿no? Me acuerdo cuando llegaba Pivel, encabezando una manifestación espontánea por la calle Colonia a la casa de Peixoto. ¿Te acordás de Peixoto? Sí. En Andes, entre Florida, y en Colonia, entre Andes y Florida. Entonces, de un balconcito que había ahí chiquito, salió Pivel, quería que dijera un discurso. Pivel nunca dijo un discurso en su vida, daba clases. Se gritó, el Partido Nacional es mayoría en todo el país. Y ahí se terminó el discurso de Pivel. El año 83 estuvo marcado por otros hechos, entre otros el fracaso del Parque Hotel. Ni me hables. Usted tuvo directamente... El problema del Parque Hotel era un fracaso natural, porque eran discursos de uno contra el otro en un ambiente abierto con la prensa y por tanto... La prensa entraba después. Bueno, entraba después, pero... Con taquígrafos. Pero al punto que fue así, que yo estaba afuera, y cuando salió, me acuerdo, el doctor Chiarino, le dije, esto no se puede seguir, hay que terminarlo. Entonces yo me fui a la casa del coronel Silveira. ¿Cuál de esos? ¿El Pajarito? Del Paco, no, del Paco Silveira, que es de los hijos de Silveira de allá de Cerro Largo. Los Silveira son de los caudillos Silveira colorados. Zavala y Silveira de no los sé caudillos de Colorado de Cerro Largo. Y entonces de Mir y de todos ellos. Entonces me encontré con un general joven que era participante de toda esta cosa y le dije, Danners vino después. No, Danners vino conmigo, Danners era un oficial. Había otro con G que era de Rocha. Sí, no, este no. Feola. No, este era de Artigas. Entonces yo le dije, mira, esto hay que suspenderlo, porque esto así no puede seguir. Esto, lo que teníamos que hacer era una cosa como la que yo le planteé al Moro Núñez, que inclusive se la plantea con nombre, que tienen que reunirse fulano, mengano, sultano y perengano en una pieza. Pero no así, porque así no van a resolver absolutamente nada. Una si negociación, cada uno es una proclama. salíamos y estaban los 3 canales. Entonces, a mí me agarraba Tele 12.
no es porque esté en la casa de Tele2. A Sanguinetti lo agarraba el Canal 4 y Rapella, que hacía un esfuerzo tan grande, intelectual y físico, porque estaba gordo, jadeaba y jadeaba como si hubiera jugado un partido de tenis contra ¿Cómo era Nadal. el clima adentro? Porque usted estuvo, y además el Por la Patria se retiró en la segunda sesión. Sí, entonces vino Por Santoro. orden de Wilson, ¿qué pasó? Vino Santoro. Bueno, vinimos a la segunda reunión, la primera había sido decepcionante. Entonces se hacía para un breakfast, un intervalo, empezamos a las 3 y a las 4:30, después seguíamos otra hora y media o 2. En la media hora esa había que masajear a Tarigo, que siempre estaba de mal humor y se ponía furioso con los disparates que desde el punto de vista jurídico y con todo respeto, decía una persona fallecida, que es el general Rapella, hay que guardar respeto a su memoria, bueno, que se quería ir. Entre Sanguinetti y Chiarino lo calmaban y volvíamos a la cancha. Sanguinetti hacía alardes de persuasión, de oratoria, y Rapella no le entraban ni las balas. Pero lo peor fue en el segundo, porque para poder seguir, nosotros nos teníamos que justificar ante la historia, ante el partido, que lo hicimos contra la opinión de Wilson, era un delito de lesa nación dentro del Partido Nacional. Por 14 votos, por 11 votos contra 4. ¿Por qué se retiró Wilson? Porque Wilson era contrario a las conversaciones y aprovechó la avenida del rey de España, como salió ahí por la pantalla, para publicar una foto de él con el rey. Entonces inmediatamente lo clausuraron. La edición no salió ni de la imprenta, ni de la rotativa del diario El País, donde estaba Martincito Aguirre Gomenzor, hoy desgraciadamente enfermo de hemiplegia, que era el redactor, el secretario de redacción de La Democracia, donde escribía yo, escribió Liu, escribía Sumarán, el doctor Rubio no escribía, figuraba como director. Y entonces ocurrió eso. Pero allí yo leí el documento que yo redacté para demostrar que lo que decían los militares, que la culpa era de la Constitución, y que no era cierto, la Constitución no había tenido nada que ver. En todo caso, el señor Pacheco había adoptado algunas pocas medidas de seguridad que estaban por fuera de lo que habilitaba la Constitución, pero siempre se las aprobó el Parlamento en forma tácita, porque el doctor Echegoyen decía que sus legisladores no fueran a la Asamblea General para que no hubiera debate. A mí me dijo Pacheco un día, esto me lo dijo en la isla de Gorriti, mientras sus esposas, Graciela Rompani, mi señora, Gustavo Borsari, señora, y otras personas que vinieron de la Prefectura Naval de Punta del Este, nos llevaron en un lanchón y estábamos esperando que se hiciera una pizza a la piedra y tomamos 2 o 3 whisky con Pacheco. Y me dijo, debo al doctor Echegoyen, como hablaba Pacheco, tenía cierta dificultad, me explicó que no sé qué problema tenía en las cuerdas vocales de joven, ¿no? ¿Cómo haber tenido que dar un golpe de Estado? Y sí, claro, porque si Echegoyen se entraba a sala, había mayoría para levantarle las medidas. Y si le levantaban las medidas, las tenía que reimplantar. Eso lo hizo una vez y el Partido Nacional lo acusó por violación de la Constitución. Yo lo asesoré a pedido de él a Enrique Beltrán, que como decano de la bancada era el que iba a hacer la acusación. Y bueno, entonces Pacheco no tenía más remedio. Si le levantaban las medidas, venía el golpe de Estado. Claro. Así que ante la historia, la actitud patriótica del doctor Martín R. Echegoyen, Ricardo, no Recaredo, como se le dice, además consta en la Recaredo es un hombre honroso, no digo que es sea un rey visigótico. Sí, claro, no es deshonroso, lo que pasa es que se lo habían puesto con sentido de tomarle el pelo, de ridiculizarlo en aquel famoso testamento de Herrera que hicieron algunas personas con malevolencia. ¿Te acordás? Caballeros, disculpe, el doctor Sanguinetti comentaba en el testimonio que presentábamos más temprano en que él sostenía que por ahí lo del Parque Hotel podría haber sido un montaje por la llegada del rey que ponía el gobierno sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan? Es probable. ¿Es probable, dice usted, doctor Aguirre? ¿Y usted, doctor Valle? No, yo no tengo ningún interés en tratar de descubrir cuáles fueron las cosas. A mí lo que me importa es saber que en todas las oportunidades que tuvimos, hicimos lo que teníamos que hacer y salimos adelante. Avanzamos un paso, nos paramos, avanzamos otro paso. Si fue por eso, si no fue por eso, mire, ya ni sé. Lo que sí sé es que el país pudo reencontrarse con la democracia, pero en una convivencia pacífica, que era lo más difícil de alcanzar y lo más grave. ¿Tú te acuerdas lo hermoso que fue aquel Senado del año 85, que trabajábamos hasta la 1 y 2 de la mañana, desde las 4:30 de la tarde a las 5 de la tarde? Las leyes que sacamos. Hiciste mucha macana, ¿no? Sí, yo también, sí, claro. Sobre todo dejar la cruz, que vos fuiste el voto decisivo. El voto 16 contra 15. Hablaron casi todos los senadores, un torneo oratorio. Habría que publicar el debate porque nunca se alcanzó un nivel tan alto en materia histórica, filosófica, en materia de interpretación de las religiones, lo que significaba una cruz y los monumentos. No hay monumentos a la religión. ¿Cómo no? Le digo, hay uno a Confucio, hay otro a Buda. ¿Quiere que le diga dónde están? Hay uno para Tabaré, para Bayubá, los indios que había inventado don Juan Zorrilla en Tabaré. Sí. Y bueno, está lleno de monumentos. ¿Por qué no puede haber una cruz? Que un lugar donde 300.000 personas fueron a avivar al Papa y a orar. ¿Y la visita del rey? ¿Los dos estuvieron con el rey? No, yo no, porque era muy joven y ¿Qué importancia no podía tuvo, doctor?
tuvo importancia, no demasiado. La mayor importancia, ¿sabe cuándo la tuvo? ¿Cuándo? Cuando se fue el ayudante militar porque lo llamaron, tenía que hacer no sé qué cosa. Entonces el rey con unos gestos aprovechó para decirnos, bueno, con este muchacho hay que arreglar, pero no se puede tirar más porque si se tira más puede desarreglarse todo. O sea, estuvo muy gracioso, muy gracioso. La conversación, yo estaba en la punta de este lado, yo tengo la foto que me la regalaron en aquel momento, después me la regaló la embajadora española anterior al actual embajador. Muy inteligente esa mujer. Sí. Yo estaba en la punta, después venía Julio, después venía Siganda, después venía Tarigo. Estaba a la vuelta así, y Vela estaba allá, en el medio, como siempre. Y Carlos Julio. Y estaba Carlos Julio, por y supuesto. Dardo Ortiz, qué ciudadano, qué legislador. Dardo Ortiz. Número 1. El número 1. Un caballero, un lonín. Todo ese tiempo... ¿Sintieron que fue un apoyo lo del rey? Sí, por Sin supuesto. duda alguna. Sí, sí. Pero además fue una cosa mucho más importante que un apoyo. Fue la primera reunión política abierta de todos los partidos políticos del país, la hizo el rey. La hizo el rey. Claro, la hizo el rey. Y cuando estas personas están desubicadas, por no decir un adjetivo hiriente, le prohibieron a Felipe González porque era un subversivo aterrizar en el Uruguay y después echaron a Adolfo Suárez porque quería defender a Wilson Adolfo como Suárez abogado. lo echaron por haber participado en una convención del Partido Nacional. No, y bueno, sí, en la que yo no pude hablar porque estaba afónico. En el Club Trubí, justamente. En el no Club pudo Trujillo. hablar. Entonces el Eso candidato era local. en primera instancia era García Acosta y los muchachos ponían sin Wilson nada. García Acosta presidía la votación mientras le gritaban que había que ir a la abstención, cosa que Wilson no quería. Decía, un partido que creía con error que iba a ganar la elección. Echaron al presidente de la transición de España, uno de los presidentes. Increíble. Sí, el artífice de la transición. Y él y el rey. Él y el rey fueron los que sacaron a España adelante. Claro. Señores, aparece el PIT. Y Sí. antes había venido aquel general español, ¿te acordás? ¿Cuál? El que hizo la conferencia aquella en el Club Español, ahí en 18 de julio, calle Gil. El que resistió Eso el no me golpe de acuerdo, eso Tejero. no tengo tanta memoria. El que resistió el golpe de Tejero, ¿no fue? Sí, sí. Ese general español nos hizo un discurso imponente. Gutiérrez. Sí, de cómo teníamos Gutiérrez que salir Mellado. de este asunto. Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado. Una neurona. Eso me... Señores, estamos en el año que aparece el PIT, ACEP. ¿Había coordinación con los sindicatos estudiantiles y de trabajadores? No había una Yo coordinación creo tan que profunda había los partidos. como debía haber habido. Los estudiantes blancos, los estudiantes colorados, los estudiantes Pero, cívicos, primero todos hubo una cosa coordinaban. entre los partidos, porque los partidos teníamos necesidad de existir. Y Con la izquierda también. Y hacíamos reuniones permanentes. Yo era el encargado en el Partido Colorado de hacer las reuniones permanentes. Las reuniones se hacían en mi casa. Además, Iba Eduardo yo era, Jiménez de Arecha, don Carlos Manini Ríos. ese fue después ya. Qué hombre encantador. Manini. Eso fue después. Pero yo era el que recorría el país. Era mi tarea de toda la vida, de antes y de Lo después. paraban en la comisaría y cuando terminaba Tarigo de hablar Sí. con alguien salía Jorge. Claro, porque Tarigo no conocía a nadie dentro del partido. Yo era compañero de Tarigo de la una escuela. vez en el 80, de la una noche de abogacía, frío, ¿no? fuimos desde Trinidad a Ismael Cortinas. Sí, sí. Había más milicos y tiras que participantes. 5 habían ido de Flores. Fue el loco Julián Murguía, perdón, con todo cariño, que era un hombre entrañable, tan inteligente. Antonio Morel, Horacio Muniz y yo, y un sobrino de un yerno de Hugo Irazábal. Así que éramos más los que estábamos en la mesa. Y 5 o 6 que se habían animado a ir, y los demás eran todos los de la comisaría. Caballeros, con su permiso, es el momento de Ogue ahora en Código País. Bueno, Ogue, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, hablando de ideas. Hablando de escuchando ideas. las ideas, como yo valoro mucho las ideas, vivo de ellas. Cuando hay buenas ideas. Se encendieron las luces. Se encendieron las Se encendieron las luces, ¿eh? Sírvase. Esto es para Muchas usted. gracias. Doctor Que pase muy bien. Muy amable. Ogue, gracias, ¿eh? Sírvase, doctor. Bueno, muchas gracias. Encantado. Me hizo enojadísimo. Yo parezco Mefistófeles. ¿no? Hace no sé cuánto tiempo que no pienso más. Lo que está mejor son las orejas y Está la pelada. lindísimo, está lindísimo. Muchas gracias. Y los Caballeros. párpados están bien, son los párpados de Gonzalo Ramírez. Hay una fotografía de Gonzalo Ramírez que es así. Caballeros. Y los ojos saltones. Doctor Aguirre, doctor Valle, fue un gusto contar con ustedes. El Muchísimas gusto es para gracias. nosotros haber estado aquí. Muchísimas gracias a ¿eh? ustedes. Sinceramente, ¿eh? Creo que lo más importante, bueno, por supuesto que un gusto haber estado con ustedes, pero me parece que lo más importante es que todo el mundo, sobre todo la gente joven, recuerde cómo fue ese proceso y qué cosas pudimos hacer entre las personas que estábamos en condiciones de hacer alguna cosa, porque había mucha gente exiliada y mucha gente presa. ¿Qué cosas pudimos hacer para que el pueblo se pudiera expresar
y para que la democracia pudiera reinstalarse plenamente para siempre en el Uruguay. ¿Verdad, Jorge, que entre los exiliados estaba el doctor Carlos Quijano, que seguía publicando los cuadernos de marcha? Cuando echaron a Bordaberry, los militares, escribió un artículo magistral, como todos los de él, que se llamaba Requiem para Don Nadie. Los títulos eran memorables. Cuando nos fuimos del Parque Hotel, escribió un artículo donde decía que había que dejarlos cocinarse en su propia salsa, como los calamares, y que se caían solos. Pero había que esperar un año más. Claro, él estaba fuera del país. Pero entonces cuando va a terminar, dice, en este momento me comunican que los políticos, demostrando un alto sentido de responsabilidad, coraje cívico y no sé qué cosas más, se han retirado del Parque Hotel. Nos felicitamos y los felicitamos.